Cuando pensamos en Angola, en nuestra imaginación surge la imagen de un país rico en petróleo, diamantes y una cultura vibrante. Pero detrás de esta fachada de prosperidad, se esconde una realidad oscura y cruel que pocos se atreven a explorar. Este relato no evitará los temas incómodos. Nos sumergiremos en historias que revelan el verdadero rostro de Angola, un país donde la lucha por la supervivencia es diaria y los contrastes son tan impactantes que dejan en shock. Luanda, la ciudad de dos mundos, lujo sobre los huesos de la pobreza. Luanda, una de las capitales más caras del mundo, está rodeada de museques, barrios marginales donde la pobreza alcanza niveles inimaginables. Las familias se hacinan sin acceso a agua potable, saneamiento ni servicios básicos. Imagínense, chozas miserables hechas de hojalata y madera, calles estrechas y sucias donde reina un calor sofocante y la insalubridad. El hacinamiento es la norma. Familias enteras se apretujan en espacios diminutos, en condiciones que cualquier persona consideraría insoportables. La noche está envuelta en oscuridad y el día en smog. Pero el contraste impactante no termina ahí. En medio de esta pobreza, se alzan proyectos grandiosos construidos sobre los huesos de miles de personas que perdieron sus hogares debido a desalojos forzosos. Imaginen que los sacan de su casa en medio de la noche, sin previo aviso ni explicaciones, dejándolos a merced de la suerte. Eso es exactamente lo que les ocurrió a miles de familias angoleñas. Sus hogares fueron demolidos, sus cultivos destruidos y sus escasas pertenencias perdidas entre los escombros. El gobierno justifica estas acciones con planes de mejora urbana. Pero para los afectados, esto es una traición, una violación flagrante de las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de derechos humanos. La pregunta sigue en el aire. ¿Quién se beneficia realmente de estos desalojos? Mientras barrios enteros se convierten en proyectos lucrativos para una élite privilegiada, los habitantes de Luanda pagan con sus vidas y su dignidad. Corrupción, una llaga que carcome a la nación. Angola, a pesar de poseer vastas reservas de recursos naturales como petróleo y diamantes, sufre de una enfermedad crónica, la corrupción. El país aparece constantemente en los rankings de los estados más corruptos del mundo. Los recursos que deberían servir al pueblo terminan en los bolsillos de una élite corrupta. Miles de millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura, salud y educación desaparecen en esquemas ilegales, mientras la población sufre el deterioro de sus condiciones de vida y el empobrecimiento. Cualquier intento de cuestionar las acciones del gobierno o exponer esta corrupción es brutalmente reprimido. Activistas, jóvenes y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, persecuciones e incluso arrestos por atreverse a alzar la voz contra la injusticia. La naturaleza despiadada, una lucha desesperada por sobrevivir. Las características geográficas de Angola también juegan un papel siniestro en la vida de miles de personas. Sequías brutales e inundaciones devastadoras crean condiciones que parecen sacadas de películas postapocalípticas. En el sur del país, en provincias como Cunene, la sequía es tan severa que la gente se ve obligada a vivir en casas de barro seco, a veces semisubterráneas, en un intento desesperado por escapar del calor abrasador. La escasez de agua obliga a las familias a beber de pozos contaminados, convirtiendo cada sorbo en una potencial amenaza para la salud. En las zonas rurales, las lluvias traen consigo otra calamidad. Las crecidas de ríos como el Kwanza obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares y buscar refugio donde sea. La gente construye plataformas improvisadas con ramas y troncos para escapar de las inundaciones y de los peligros que acechan en el agua, como los cocodrilos. Otros pasan días y noches en pequeñas embarcaciones, tratando de evitar la muerte. El caso más impactante ocurrió en 2023 en una remota aldea de Cuandocubango, donde durante una inundación, toda una comunidad se vio obligada a refugiarse en los árboles. Hombres, mujeres y niños
pasaron semanas en las ramas altas, luchando por sobrevivir en condiciones inhumanas. Estas imágenes son un crudo recordatorio de la vulnerabilidad y la resiliencia del pueblo angoleño frente a una naturaleza despiadada. Los distintos rostros de la pobreza. Adaptación al sufrimiento. La desigualdad social en Angola se manifiesta en diversas formas de vida entre los sectores más pobres de la población. Aquellos que viven en la pobreza extrema encuentran refugio en ruinas, edificios sin terminar o abandonados, sin techo ni paredes. Familias enteras se hacinan en estos miserables refugios, expuestos a las inclemencias del clima. Otros, en condiciones de necesidad extrema, construyen viviendas con materiales improvisados, metal, madera, plástico, en los barrios marginales de Luanda. La vida en estos lugares está marcada por la falta de infraestructura básica, la insalubridad y el hacinamiento. También están aquellos que viven en constante movimiento, desplazándose debido a desalojos forzosos o desastres naturales, sin un hogar permanente. Finalmente, existe el fenómeno de la desafectación, donde personas, incluso en condiciones de pobreza extrema, rechazan la ayuda oficial o los programas sociales, impulsados por creencias culturales o espirituales, viendo en la vida fuera del sistema una forma de resistencia o purificación. Poligamia, tradición y desigualdad. La poligamia, común en muchas comunidades angoleñas, afecta a aproximadamente el 20% de las mujeres. Aunque algunos la consideran una tradición cultural, esta práctica coloca a las mujeres en una posición vulnerable. Compartir a una pareja a menudo significa enfrentar desigualdad en el trato, la atención y el apoyo financiero. El poder en estas familias suele estar concentrado en manos de los hombres, lo que limita la autonomía de las mujeres. La poligamia también plantea serias cuestiones sociales en un país que ya sufre de una profunda desigualdad. La idea de que un hombre puede mantener a varias familias a menudo choca con la realidad económica de la mayoría de los angoleños, lo que lleva a hogares sobrecargados, escasez de recursos y la privación de oportunidades básicas para los niños, como la educación y la atención médica. Quilamba, la ciudad fantasma. Un monumento a la desigualdad. Quilamba, la llamada Ciudad Fantasma en las afueras de Luanda, es un ejemplo impactante de los contrastes angoleños. Construida con dinero chino, fue diseñada para albergar a 500,000 residentes en apartamentos modernos. Sin embargo, la realidad es decepcionante. La mayoría de los apartamentos están vacíos debido a precios exorbitantes, inalcanzables para la mayor parte de la población. Para los habitantes de los barrios marginales, Quilamba es un sueño inalcanzable. La falta de infraestructura necesaria, transporte y servicios sociales hace que la vida allí sea prácticamente inviable. Mientras Quilamba muestra filas de edificios impecables y vacíos, miles de familias continúan viviendo en condiciones espantosas en los barrios pobres de Luanda. Esta ciudad se ha convertido en un mudo monumento al despilfarro y la desigualdad. Un recordatorio de cómo las decisiones políticas y económicas pueden ignorar las necesidades reales de las personas. Este relato habla del lado cruel y chocante de Angola, de una realidad que muchos prefieren ignorar. Es una inmersión en historias de sufrimiento, desigualdad y resistencia de un pueblo que lucha por sobrevivir en medio de contrastes increíbles.